¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos a hoy a hablar de que hemos sido hechos para ser transformados conforme a la imagen de Jesús. Hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Y no digamos que es imposible, porque ese es el propósito de Dios. Como lo dice la palabra de Dios en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, nos dice la Sagrada Escritura, que somos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y dice la palabra que nosotros, habiendo conocido a Dios, dice Gálatas 4:9, o más bien siendo conocidos por Dios. Dios te conoce, los ojos de Dios están puestos en ti, Dios ha fijado sus ojos en ti. Como dijo la Virgen María, que es la sierva del Señor, la esclava del Señor, que ha mirado, Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Hermoso, ¿no? Que Dios tenga los ojos puestos en nosotros. Cuando hace 33 años alguien me dijo que Dios tenía puestos sus ojos en mí, yo lloraba y no podía comprenderlo, y aún sigo llorando. Y no lo comprendo, Dios, es la grandeza del eterno Dios, el Dios eterno, fijarse, como dice la Escritura, en nosotros, Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces nos dice que Dios nos conoció. ¿Desde cuándo? Como lo dice en Efesios capítulo 1. Que Dios ha puesto sus ojos en nosotros. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué es esto de la predestinación? Dios no hace a nadie para que se condene o a alguien para que se salve. Porque Dios, dice la Sagrada Escritura, que es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Esto de la predestinación es sencillamente el conocimiento anticipado de Dios, o como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hemos sido llamados para que obedezcamos a Dios, para la salvación. Dios nos llamó para salvación, nos escogió. ¿Y qué es esto de que nos escogió? Pues es sencillamente presciencia, que significa sencillamente el consejo anticipado de Dios. Como lo dice el apóstol Pedro en su primera prédica allí en Pentecostés, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. El conocimiento, la predestinación es sencillamente el conocimiento anticipado de Dios. Dios sabe de antemano, desde la eternidad, quiénes íbamos a ser salvos y quiénes no. Pero nos está diciendo, no que Dios nos haga para condenación o para salvación. Dios, en su conocimiento anticipado, sabe quién vendría a Él y quién le rechazará, porque Él antes nos conoció, y como antes nos conoció, también nos predestinó, es decir, Él quiso que fuésemos salvos, y Dios quiere que todos los seres humanos seamos salvos. Por eso la predicación y por eso la gran comisión de ir por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Lamentablemente muchos no quieren aceptar la salvación, como nos dice la Sagrada Escritura, que la voluntad de Dios, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque el pecado no puede entrar en el reino de los cielos. La injusticia, ¿qué es la justicia? La justicia es la voluntad de Dios, la justicia es la santidad de Dios, la justicia es la integridad, la rectitud, la bondad. Esa es la justicia. Y Dios dice, mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto en él mi espíritu, y no descansará hasta que ponga justicia en la tierra. ¿Qué es poner justicia en la tierra? Es llenarla de santidad.
porque ¿qué fue lo que ocurrió? Dios lo hizo todo perfecto, pero la tierra se llenó de injusticia, es decir, se llenó del pecado, porque el hombre le abrió las puertas al malo y cayó su naturaleza perfecta y siguió con una tendencia a hacer lo malo. El hombre es naturalmente es malo y pecador, recurrentemente pecador, pero Dios aún así nos ha amado y nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Él quiere que vengas a la salvación y nos conoció antes, en su conocimiento anticipado, predestinación. Dios sabía que ibas a venir a Él o que le ibas a rechazar. Yo te ruego que te reconcilies con el Señor, como dice el apóstol Pablo. Nosotros, como embajadores de Cristo, os rogamos, reconciliados con Dios. Pero ya reconciliados con Dios, ¿qué paso sigue? Ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como nos está diciendo también aquí en Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y nos dice lo mismo en Efesios 1, 3 y 4. Según nos escogió ¿en quién? Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Es decir, para que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, para que le demos la espalda al pecado, a los que antes conoció. ¿Nos conoció cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Sí, y fuimos predestinados, es decir, escogidos por el conocimiento anticipado de nuestro Dios, como también por el conocimiento anticipado de Dios. Jesucristo fue crucificado para nuestra salvación, como lo dice la palabra, que Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, para darnos salvación y para que fuésemos conformados a la imagen de Cristo. Entonces, mis amados, nuestro modelo es Cristo, hasta que todos lleguemos a la misma estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Ven a los brazos del Señor y déjate transformar por Él. Cree en Jesucristo, serás transformado. Una buena persona no entra al cielo por ser buena persona. Una persona entra al cielo porque Cristo le ha salvado, es transformado y moldeado para que reflejemos el amor de Cristo. Refleja a Cristo, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, perdona mis pecados. Confieso que Jesús es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida, moldéame. Quiero vivir para la gloria de Dios y para reflejar el amor de Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.